Como siempre, nos da gusto estar aquí y por eso estamos aquí. Ahora es 20 de abril del año 18. Nos alegra saber que ya somos varios miles los que nos reúne este programa. La audiencia de La Maya pues es numerosa y eso nos da gusto. Agradezco a todos los que han hecho grupos de estudio, jóvenes, que tienen interés, como también adultos y adultas. Las palabras de ánimo que he recibido de mis hermanos y compañeros sacerdotes y compañeros luchadores sociales, gracias, campesinos, que al encontrarnos nos expresan apoyo y agrado y coincidencia con las ideas que desde acá logramos transmitir. Miren, no me atrevo a decir tantos nombres por aquello de que queriendo estimularlos y queriéndolos como los quiero y estimándolos como los estimo, a veces me puedo dejar alguno y quisiera que todos ingresaran. Por eso agradezco la comprensión, de modo especial a aquellos que se toman el tiempo para invitar a amigos y amigas, a vecinos y a vecinas, para hacer tertulia y reunión y comentarios alrededor de este tiempo radial, de este programa que se llama Cantemos y Contemos la Historia. Nos inspiró Ali Primera. Bueno, me están oyendo, algunos nos están viendo, gracias, porque ahora pues ya estamos en el medio electrónico, en un YouTube, en la zona de, ¿cómo se llama?, en las redes sociales. Gracias por escucharnos. Así que si lograran tomar línea y llamar telefónicamente, sería bueno. Bueno, permítanme pasar adelante. Sí, quiero que me permitan saludar al grupo de jóvenes, hombres y mujeres, mayores también, con los que estuvimos reunidos en Citalá. Hubo una buena discusión con esas casi 30 personas con las que nos reunimos sobre la coyuntura, el momento actual, la actitud frente al momento que estamos pasando. Agradezco sus enseñanzas, hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, como también las varios cientos de compañeros y compañeras con los que nos encontramos allá en el Zapote, en el municipio de la Nueva Trinidad. Quiero saludarlos. Ahí conmemoramos la caída de los compañeros del mando de la zona norte. Fue una lástima que hubo ausencia de los responsables del partido, que en años anteriores nos acompañaban. Esta vez hubo ausencia. Lo tengo que decir porque fue una expresión popular que hubiera sido bueno y que es bueno siempre que la dirección, los que participaron, que fueron héroes, dirigentes y demás en esos momentos, estuvieran allá. Es bueno, los invitamos siempre. Bueno, pero eso sí, estuvimos rodeados con casi más de 600 personas. Muy aleccionadora la presencia de las eternas y combativas masas, las que siempre fueron la base social del Ejército Popular de Liberación. Eso es bonito, siempre nos llena el tanque de combustible. Su párroco, también los alcaldes y autoridades locales estuvieron ahí. Son muchos, pues, los saludos y agradecimientos muy alegres que deberíamos dar aquí, pero acéptenos estos amagos de cariño que les hacemos llegar, porque hoy, como todos los viernes, venimos a reflexionar sobre el desconocimiento de la historia del pasado, y es porque ese desconocimiento no es simple, ha sido inducido, ha sido una táctica muy bien usada
y perfeccionada por la clase social dominante para que no conozcamos muchos aspectos de la vida nacional, de la vida latinoamericana y de la historia de nuestro país. Nos sucede, como dice el refrán, que el que no sabe es como el que no ve. Y al revés igual. El que no entiende ni conoce es algo así como un ciego intelectual. ¿Cuántos ciegos intelectuales tenemos? Y no hay duda que ignoramos y desconocemos muchas cosas del pasado que son y serán. La clave, si la conociéramos, tendríamos la clave para entender lo que hoy sucede en nuestro país y lo que sucede en Latinoamérica y lo que sucede en el mundo también. Siempre, desde esta radio y en este programa, nos hemos lamentado del tiempo. Es un lamento constante. Porque en radio es así. Pero por más que hablemos y ustedes nos oigan, siempre el tiempo se hará breve. Por eso, cuando señalamos eso del tiempo, debemos de entender y saber que queremos señalar que todos y cada uno, muchos, no tomamos el tiempo para dedicarnos a reflexionar sobre la historia. No tomamos el tiempo necesario para ahondar los temas que son necesarios sobre ese pasado y apropiárnoslo. Hay que hacer la historia propia de nosotros y interesarnos para que no nos sigan manipulando y nos sigan engañando y poniendo grandes sábanas blancas sobre el pasado como quien entierra un muerto o quien esconde un cadáver. Es bueno pues que reflexionemos sobre el conocimiento que tenemos de la historia de los diferentes países. Esta vez nos vamos a ampliar un poco a otros países de nuestro continente. Que este continente, saben, se llama América Latina. ¿Por qué América Latina? Pues por Américo Vespucio, que era el timonel de una de las 3 barcas con las que Cristóbal Colón invadió nuestros territorios. Y Latina, América Latina, porque se diferencia de la invasión hacia el norte, que fue invadida por ingleses, que supuestamente el idioma inglés no es de origen latino como tal, aunque tiene mucha influencia. Bueno, España y Portugal nos impusieron lenguajes derivados del latín. Así es la historia, por eso nos llamamos América Latina. Pues bien, aunque sea beneficioso conocer la historia de cada país, del cómo fue que se formaron las diversas fronteras, los diversos países, los diversos territorios, nada más y nada menos se formaron por la ambición de los invasores europeos que se apropiaron de los territorios y pusieron fronteras. Se pelearon entre ellos mismos e hicieron que los nativos, uniformados y con armas prestadas, fueran a pelear contra otros hermanos de la otra supuesta frontera que habían puesto los invasores. Es bueno pues que conozcamos de cómo es que de Europa salían expediciones en barcos, salían en dirección de estas tierras y por solo el hecho de llegar, patear, pararse en estos lugares y porque traían armas e instrumentos de guerra con superioridad y con toda la simplicidad malvada, declaraban que eran los dueños y que eran poseedores, sin ni siquiera tomar en cuenta que aquí ya habían muchos habitantes,
no tomaron jamás en cuenta todos los seres humanos que aquí existían. Inventaron teologías, inventaron filosofías, inventaron teorías sociales para decir si tenían o no tenían alma. Se valieron mucho de los aspectos religiosos, pero que vinieron y con toda maldad muy simple dijeron: esto es mío, esto es histórico y es verdad. Miren, los latinos y los no latinos, los unos y los otros, invocaban a Dios para proclamarse dueños de estas tierras. Y no solo eso, decían que eran bendecidos. Y por esa razón creyeron que no fue delito ni fue pecado esclavizar a los que aquí habían, matarlos. Y todo aquel que se oponía en resistencia, pues también o era quemado, o era asesinado, o fusilado. Se apoderaron de la tierra, y toda la naturaleza de riqueza que aquí existía fue de ellos, por el hecho de haber llegado, de haberla visto, y que la quería y le gustaba. Miren, desde el sur, que se llama Argentina, latina, de lengua latina, hasta México, no nos vamos a meter con los sajones del norte, desde el sur le pusieron a la tierra más lejana Argentina. ¿Por qué? Porque había mucha plata, y en el idioma antiguo del español, y por la ley y la lengua latina, plata se dice argento, y como había mucha plata, le pusieron Argentina, que hoy tiene por frontera nada más y nada menos que el Mar del Plata y el Río del Plata. Así pensaban ellos, así es la historia, y así nos han ido encajando nombres. Igual, ya que hablan tanto de Venezuela, imagínense que cuando vinieron aquellos invasores y llegaron a la desembocadura donde el río Orinoco llega al mar, se encontraron ahí con unas islas habitadas y les pareció que eso era muy simpático, que se parecía a Venecia. Y como allí venía Américo Vespucio y otros aventureros italianos, y por supuesto Colón, que era de origen italiano, le pusieron simpáticamente Venezuela, la pequeña Venecia. Miren qué cosa. Así nos fueron poniendo el nombre que a ellos les parecía, y así los registraron, y desde entonces nos dijeron qué debíamos hablar, cómo nos debíamos llamar, y hasta dijeron qué Dios debíamos adorar. Tantas cosas. Esa es la historia, pero muy desconocida por nosotros, y probablemente por vivir todo el tiempo ajetreados buscando el centavo cotidiano, no le tomamos interés de por qué y desde cuándo nos tienen sometidos, engañados, y creemos que todo lo que tenemos es normal y que siempre fue así. Bueno, y no hablemos del Salvador. Aquí también es curioso que entre nosotros nos llamemos El Salvador cuando aquí se llamaba Cuscatán o Cuscatlán. Miren, nada menos porque coincidió el día de la conquista y de la masacre, que debía que celebrarse una misa, y coincidió litúrgicamente en que ese día se lee el Evangelio de la Transfiguración de Jesús, nuestro maestro político. Y ahí se le presenta en esa transfiguración como el Salvador del mundo, ante dos delictos discípulos, aquellos discípulos que él se dejó acompañar. Y por eso, el día en que se celebre esa misa, esa coincidencia con ese evangelio que se leyó, le llamaron aquí El Salvador. Y desde entonces la República del Salvador, y otros muchos sucesos que son tan simples en la historia, pero también esa simpleza
lleva también mucha maldad, porque lleva imposición. Así fueron. Siempre robaron, siempre mataron, siempre esclavizaron, pusieron nombres a su bueno o mal gusto. Y eso sucedió netamente durante 300 años, cuando la corona española reinaba, pero que cuando se fue debilitando, porque allá esos reyes, al sentirse con mucho dinero y con mucha riqueza y con mucho oro, llevaron adelante guerras a otros países europeos para también hacia los países árabes, queriendo conquistar las tierras santas que llevaron. Y en esas guerras de conquista, para enriquecerse y también extenderse por todo el mundo, le llegó también que fueron invadidos su territorio por el emperador francés, fueron vencidos, llamado Napoleón Bonaparte. Y por eso, después de 3 siglos, aquí ya habían nacido en este continente muchos que se llaman criollos, se llamaron criollos, son criollos, y vieron la ocasión de independizarse e iniciaron las conspiraciones para lograrlo. La historia es larga. Aquí hacemos un amago, provocamos, abrimos ventanas, pero no nos queda tiempo de exponerlo todo. Estudien, lean, busquen, averigüen. Pero, dicho a grandes rasgos, esos tales criollos que después de 300 años nacieron aquí, esos criollos independencistas buscaron para independizarse apoyo en los enemigos de la que ellos mismos le llamaban madre patria. ¿Y quiénes eran los enemigos de su madre patria? Pues nada menos y nada más que los piratas ingleses y los que habían llegado de Inglaterra a la parte norte. También allá mataron. Pagaban $1 por cada cuero cabelludo de Sioux, de Mohawk, de Cheyenne o de cualquiera de esos. Bueno, historia. Pues los criollos de aquí, para independizarse de España, que estaba debilitada porque llevó muchas guerras adelante y porque también sufrió las consecuencias, al que el cielo escupe en la cara le cae, dice el refrán, pues entonces recurrieron a los enemigos de su madre patria. Y desde entonces los ingleses fueron invitados a venir, fueron llamados por los criollos latinos, por allá de aquellos y por los antiguos y también por los actuales. Y desde entonces han estado metidos los ingleses en los gobiernos y en los malos políticos de los criollos gobernantes de estos países. En ese gran margen del pasado, de esa historia oculta y desconocida, durante 300 años de coloniaje y 200 años, digamos, de independentismo criollo, nunca de los jamases fueron tomados en cuenta los pueblos originarios y sus descendientes. Y aquí me detengo para señalar que ustedes oyentes y nosotros los de la radio somos nada más y nada menos como salvadoreños, descendientes de aquel pueblo originario que fue asesinado, expoliado, esclavizado, colonizado, marginado. Tomemos eso en consideración. Cuando se habla de los originarios, pueblos originarios y descendentes, estamos hablando de nosotros. Mírense en el espejo y van a ver el rostro, la vera facie que tenemos. Miren, todo lo oscuro y todo lo negro de ese pasado han sido muy bien cubiertos con grandes desinformaciones. Muy bien han relatado eso y lo han relatado con mucha anestesia para que no nos duela. Eso de la traída de los negros de África, esclavizados allá,
traídos para sustituir la mano de obra de millones de aztecas, mayas, náhuatl, pipiles, incas, mapuches, guaraníes, que murieron de diversas formas, pero que murieron. Dicen que en menos de 50 a 75 años murieron 75 a 100 millones de nativos de este continente. Como quien dice, 1 millón de nativos de este continente moría cada año durante los primeros 75 años. Y por supuesto, como se sentían muy inteligentes, el hombre blanco, con su ideologización religiosa, vieron plausible y posible ir al continente africano, llamado por ellos mismos el continente negro, a traer negros que tienen el color del demonio. Dicen que el diablo es negro. A saber, yo nunca lo he visto y no sé si ustedes lo han visto, pero que como era negro como el diablo, podían irlos a traer, a cazarlos, apropiárselos, esclavizarlos y venirlos a vender como mano de obra, porque ya se habían muerto millones aquí. Y para todo eso excusaban en la legislación de que ellos eran poderosos y hasta en su religión. Y los traían para que aquí fuera usado de lo que se fuera, pero no se lo vendían a los nativos, se lo vendían a los europeos invasores, principalmente en estas tierras a los españoles. Allá también en el norte de este continente sucedieron cosas terribles. Y entonces esos negros esclavos eran útiles para la agricultura, para la minería, para el transporte y otros menesteres. Pero aquí viene la consideración. Si fueron millones los nativos, mayas, incas, aztecas, mapuches y guaraníes, pipiles y cuscatlecos, los pueblos de este continente que murieron, ya sea asesinados, ya sea quemados, ya sea contagiados por las enfermedades traídas por desnutrición y otros males, también fueron millones los africanos cazados, apropiados, esclavizados y vendidos que murieron. Unos murieron allá, cuando se enfrentaban, allí los mataban, y parte sin novedad, como se dice. Otros murieron mientras los aprisionaban. Otros murieron en las bodegas de los barcos. Otros murieron de diversas formas, ya existiendo en este país. Que de paso, y que no es casualidad, se autoproclamaban los que los compraban, y estos países se proclamaban católicos. Del mismo modo, también los ingleses sajones llegaron al norte y se proclamaron cristianos. Pero tanto para los cristianos como para los católicos fue mucho más grande su ambición y su economía. Y por eso es que, siendo eso superior, llegó a ser su ambición y su economía, su Dios. Esa es la idea que tienen actualmente los criollos descendientes de aquellos invasores. Estamos tratando de exponer esto en la historia, aunque sea así tanto a la carrerita, para que entendamos que, sabiendo el origen, dime de dónde vienes y te diré quién eres. Dime con quién andas y te conoceré mejor. Ellos tenían una idea de Dios, pero era superior su ambición y su maldad. Por eso, su Dios llegó a ser el dinero y su poder. Y miren, y lo que estamos exponiendo sencillamente es para llamarnos la atención del momento actual, que por el desconocimiento de ese pasado histórico es que la gran mayoría de nosotros, pueblo salvadoreño, como de los pueblos vecinos que tenemos de este continente, somos tan frágiles ante el manipuleo de nuestras mentes por ser desconocedores o ignorantes
nos meten unas historias y unas noticias que manejan muy bien, pero con mucha maldad y alevosía, para hacernos creer que no existe historia de los pueblos, que solo existe historia de los blancos. Y si existe historia del pasado de los nativos, es porque fueron malos, porque siempre nos ponen de ejemplo a los blancos racistas y a los blancos poderosos. Pues bien, nos manejan muy bien esos grupos sociales que desde la colonia y que como criollos, hijos de aquellos invasores, nacieron aquí, pero que se erigieron como oligarcas hegemónicos, y para eso ocuparon muy bien la independencia. Las proclamaciones independentistas y los sucesos posteriores hicieron que nacieran las oligarquías nacionalistas, algo así como fascismo o nacional-nazismo. Surgieron repúblicas en las que se impusieron la continuidad de las legislaciones españolas y medio mal copiaron y añadieron copias de legislaciones inglesas, sajonas, también francesas y alemanas. Y así, con esa legislación traída de fuera, mal copiada pero a su favor, creció en estos países, aumentó el desprecio, el sometimiento y el aislamiento de los pueblos nativos, ancestrales, originarios. Miren, los llamados próceres de cada país de este continente, y por supuesto estamos hablando de El Salvador, fueron esos próceres que se convirtieron en los gobernantes del país, y con esas legislaciones que trajeron, a la medida de sus intereses económicos, culturales y de todo lo de su raza, además de repartirse todas las riquezas, se repartieron las poblaciones y también sus pobladores, y por supuesto las tierras. Y por eso hoy, como no conocemos la historia pasada de latifundistas y de latifundios, hoy podemos referirnos a ese botón de muestra en que esta semana anterior un grupo de diputados criollos con pensamiento colonial nacional fascista presentaron. Algunos son mestizos y demás, pero estamos hablando de su mentalidad. Presentaron ante su asamblea legislativa, porque es de ellos, la propuesta de ley para que se legalice, para que sea legalmente posible que vuelvan los latifundios a este país, tal como en tiempos de la dominación de la corona española, tal como lo determinaron los llamados próceres, que se armaron de grandes haciendas y se apoderaron de los pueblos y de sus pobladores, tal como existió esos latifundios hasta el tiempo de la insurrección armada en este país. Han propuesto que el límite de esas 300 manzanas se quite para que puedan comprar lo que sea y que se permita la inversión, dicen. No será inversión para ponernos patas arriba o inversión económica, que explican la palabra. Que se quite pues esos límites para que puedan comprar tierras y que puedan poseer más de 300 manzanas por persona, para sembrar lo que ellos quieren o para poner sus fábricas o a saber qué, sus transgénicos, porque andan buscando producir para comer, pero no para que come el pueblo, sino para enriquecerse a costa de un pueblo hambriento. Bueno, que nos quede claro, pues, si conocemos la historia, vamos a ver que las actitudes, los comportamientos de esos grupos sociales,
de esas familias adineradas, prepotentes y soberbias, que siempre se han comportado de esa manera, vamos a ver con mucha claridad que no han cambiado, que sus intereses económicos, políticos y sociales son los mismos que heredaron de los invasores y que les pasó por los genes, y que heredaron desde la colonia y que afianzaron desde la llamada independencia. Pero sobre todo, esa independencia fue para unos poquitos. Para que lograran esa llamada independencia, trajeron el apoyo con una actitud muy traicionera de los ingleses, enemigos de su madre patria. Así podemos entender por qué existe y existía la dependencia, pero con injerencia de los gobiernos norteamericringos. Pero volvamos al curso de la exposición, que al no conocer cómo fue que cada grupo de criollos, racistas, colonialistas, dominantes, explotadores y esclavistas hicieron la independencia de sus países, de sus territorios que se habían apropiado, habían hecho fronteras, habían puesto límites y le llamaron su país y le nombraron como a ellos les pareció. Desde entonces ha habido esa complicidad, esa red de alianzas de las 25 repúblicas llamadas latinoamericanas. Y hubo siempre esa complicidad que está regida y ordenada por los que hoy llamamos el poder estadounidense, que popularmente se le conoce como el Imperio Yanqui. Importante. Miren, como el tiempo es limitado, preguntémonos qué conocemos de esas tiranías militares que existieron en países del sur del continente, sostenidas por las oligarquías burguesas, capitalistas, naziofascistas. Digamos pues de Argentina, ¿qué sabemos de toda la matancinga que hacían los militares aquellos de Uruguay y de Paraguay, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, ya que tantos nos hablan? Nos hablan de lo ultimito, no nos hablan de la gran historia de todas las masacres y de todo lo que han sufrido esos pueblos. Y por supuesto, ese oscuro pasado, los medios de difusión y de desinformación y propaganda de aquí de El Salvador, nada dicen de eso. Si tomamos en cuenta, los dueños de los medios de ahora en El Salvador son los mismos que en el año 32 dijeron que esos 35,000 nativos náhuatl pipiles asesinados por el ejército salvadoreño eran todos comunistas y que por ser comunistas debían de morir porque el comunismo es una amenaza para el país. Si conociéramos la historia, el pasado, entenderíamos que cuando ellos dicen el país, están refiriéndose a que ellos como minoría se sienten país y sienten amenazados su riqueza y sus intereses. Aún hoy, fíjense con cuánto analgésico, con cuánta anestesia presentan la noticia de lo que sucede allá en Argentina con Macri. Están haciendo desastres, pero nos quieren convencer que aceptemos que la corrupción y la opresión de los de derecha es aceptable. Y si analizamos el caso que publican también de la misma manera de Brasil, donde el Poder Judicial actúa con una máxima torpeza y brutalidad, pero como no conocemos el pasado y nos lo presentan de esa manera, se nos quiere hacer creer que haber condenado a un hombre respetado por las mayorías populares brasileñas a 12 años es una cosa normal, aunque no le hayan probado nada de lo que se le acusa. Bueno, y hoy ya entró en la palestra noticiosa una cosa que hay que tomar en cuenta. Es nada menos y nada más
que el caso de Nicaragua. Si nosotros analizamos un poquito eso de las pensiones, y aquí no nos robaron las pensiones, ¿y qué dijeron? Que todo es la normal. Pero en Nicaragua sí, porque allá quien está moviendo todo eso se llama COSEP, aquí se llama ANEP. Y ya vamos a ver que por la ignorancia del pasado y por el inmediatismo de nuestro pensamiento, ya saldrán algunos llamados revolucionarios opinando, sin saber y sin darnos cuenta cuál es la historia pasada de Nicaragua. Hemos oído hablar de Anastasio Somoza, pero como aquí lo presentan como un gordiflón, simpaticón, rico y benefactor del pueblo, aquí de Sandino el pueblo conoce muy poco. De la revolución nicaragüense ha sido desprestigiada. Pues bien, dicen que allá le han puesto el 7%. ¿Y aquí cuánto nos ponen? ¿Cuánto nos ponen de interés a las pensiones, si son pensiones miserables? Bueno, lo que queremos decir que por no conocer el pasado, nos tragamos las píldoras con toda facilidad. Pues bien, pero antes de terminar, el tiempo es corto, hablemos también de estos criollos que ahora andan irrespetando todas las leyes porque quieren ser presidentes. Miren, y si nosotros le ponemos mente a estos criollos de la derecha, primero son millonarios y tienen un doble discurso. Cuando van a los pueblos te hablan de una manera porque es la gente pobre que los está escuchando, pero cuando los oímos en el debate, hablan como que si fueran sopilotes volando sin decir nada, pero vomitando lo que pueden vomitar. Por eso, pues, aprendamos a pensar, pero para aprender a pensar tenemos que reconocer el pasado. Bueno, amigos, el tiempo se nos fue, así que para que no nos dejemos en el aire, mañana en la universidad y por la Minerva vamos a estar muchos reunidos protestando por la invasión de Israel. Desde las 9 de la mañana vamos a estar ahí, frente a la Minerva. Israel matando palestinos, un pueblo invasor. El señor Trump peta, y Trump pudo haber dicho otras cosas y no las dijo. Fue a Siria a inventar hoy. La modalidad es no demostrar nada, sino que tengo poder pegar el golpe. Pero también nos vamos a ver a las 9 de la mañana, allá en el centro de San Salvador, donde el banco hipotecario parece, allá donde fue la biblioteca. Allí va a haber una exposición también de la historia de este país en tiempos de combate y de toda la heroicidad de los pobres de este país. Y el domingo, también a las 9 de la mañana, allá en el Polideportivo de la Sacamil, allí de donde está el centro de Injuve, allí va a haber un acto muy emotivo, con muchas actividades culturales, para honorificar y honrar a la mujer revolucionaria salvadoreña. Y no se necesita ser revolucionario, haber ido a la guerra, no. Revolucionario es todo el que quiere un país nuevo, mejor, democrático, pero auténticamente democrático. ¿Y qué más les puedo decir, compañeros, amigos, compañeras cheradas y salvacuacos a todo dar? Pues nada, que hay que hacer algo, movámonos. Nos quieren meter otra vez los latifundios por ley. Nos quieren convencer que en este país los malos solo son los pobres. Los ricos y poderosos no se matan, no roban, no mienten, pero tienen las televisoras y demás para faltar a toda clase de ley. Y todavía se quieren robar, dicen, ya se los robaron, todo el poder judicial. Ahí están descalificando a todo aquel que se presenta. ¿Por qué? Porque solo los de la derecha, y hoy que han ganado muchos diputados, lo van a imponer. Tengamos cuidado, pues. Ese autocastigo que se le dio al partido gobernante quizás sea un autocastigo que la vamos a sufrir todos. Pero bueno, lucharemos siempre porque este país necesita de hombres y mujeres que, conociendo la historia, vamos a ver el camino no solo de la independencia, vamos a buscar el camino de la liberación. Que Dios los bendiga, muchas gracias y nos da alegría
saber que en este programa ya somos varios miles. Gracias, varios miles. Gracias, varios miles. Gracias.